Bendiciones, hermanos. Es un gusto que estemos aquí. Bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando vida devocional. Vamos a empezar hablando de los secretos espirituales de algunas personas para que podamos entender la importancia de la vida devocional en la vida de una persona. ¿Usted ya escuchó hablar de Jonathan Edwards? ¿Ya escuchó hablar de Charles Finney, de Charles Spurgeon, de Dwight Moody? Entonces vamos a conocer un poco cuáles son los secretos espirituales de estos hombres, lo que ellos tienen en común que nos hace mencionarlos aquí en esta clase. Los puntos en común en la vida de estos hombres que mencionamos es, primero, la conversión a Jesús. Todos ellos eran personas convertidas al Señor Jesucristo. La segunda cosa, el segundo punto en común, era la preparación y el estudio. Todos ellos eran hombres bastante preparados, tanto en el aspecto secular, teológico, cuanto en el aspecto bíblico. El tercer punto en común era la dependencia y obediencia a Dios. El cuarto punto era el estudio de la Biblia. Valoraban muchísimo el estudio de la Biblia. Y el quinto punto era exactamente su vida de oración. Entonces vamos a conocer un poco de la biografía de estos hombres para que podamos nos inspirar y ver la importancia de la vida devocional en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de una persona que es nueva, que tiene el nuevo nacimiento. Jonathan Edwards fue un ministro congregacional norteamericano que vivió en el siglo XVIII. Fue una de las principales figuras religiosas de la historia de la Iglesia en los últimos 3 siglos. Los estudiosos de su vida y obra lo han considerado el mayor filósofo y teólogo ya producido por Estados Unidos, y especialmente el más importante e influyente de los calvinistas americanos. Alguien se refirió a Jonathan de esta forma: su constante y solemne comunión con Dios en secreto hacía que su cara brillara ante el prójimo, y su apariencia, semblante, palabras y todo su comportamiento eran acompañados por seriedad y solemnidad. Jonathan Edwards solía pasar 13 horas, exactamente 13 horas todos los días estudiando y orando. Su esposa también diariamente lo acompañaba en la oración. Después de la última comida, él dejaba toda la lectura a fin de pasar una hora con la familia. Las victorias contra el reino de las tinieblas fueron ganadas de rodillas. Edward no había abandonado ni dejaba de gozar de los privilegios de las oraciones, costumbre que venía desde la niñez. También frecuentaba los lugares de soledad en el bosque donde podía tener comunión con Dios. Observen que aquí tenemos dos cosas bastante importantes. Primero, las batallas que él ganó y las luchas que él tuvo que enfrentar, las enfrentó de rodillas. Este es el primer secreto muy importante. Debemos estar orando en la presencia de Dios para vencer el reino de las tinieblas y para estarnos preparados para todo lo que viene. Y el segundo es que él consideraba un privilegio las oraciones. Lamentablemente, muchos creyentes consideran la oración simplemente una obligación, pero Edwards consideraba la oración un privilegio. Y de hecho es un privilegio, porque estamos hablando con Dios. Usted ya
pensó qué significa hablar con el Creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso y soberano, pues la oración es este privilegio que tenemos. No es cualquiera que puede acercarse a Dios y hablar con Él, sino los que son hijos de Dios. Esos tienen este grandioso privilegio. Concluimos entonces, hablando de Jonathan Edwards, afirmando que el secreto de la vida de este hombre era la importancia que daba a su vida devocional. Vimos aquí cuánto tiempo él utilizaba para estar en la presencia de Dios, orando y estudiando la Biblia. Y uno podría pensar, entonces este hombre no hizo nada más en la vida a no ser orar y estudiar la Biblia. No, él hizo mucho, mucho, mucho más de lo que muchas personas imaginan. Su ministerio fue muy fructífero. Y el gran secreto es, cuanto más tiempo nos quedamos en la presencia de Dios, cuanto más tiempo investimos en la vida devocional, más fructíferos y productivos vamos a ser en la obra de Dios. Vamos ahora a conocer un poco de Charles Finney. Finney fue criado sin ninguna formación cristiana. A los 26 años comenzó a trabajar en una oficina de abogados en la ciudad de Adams y asistió a una iglesia, aunque creía que las oraciones de aquellos creyentes no estaban siendo respondidas. El 10 de octubre de 1821, mientras él oraba solo en un matorral, Finney experimentó una poderosa conversión. Finney comenzó entonces reuniones de oraciones con los jóvenes de la iglesia y todos fueron convertidos. Después, él fue a visitar a sus padres y ambos fueron tocados poderosamente por Cristo. Finney continuó teniendo experiencias poderosas y sobrenaturales con Dios y pasó a estar mucho tiempo a solas en oración y ayuno. Hasta su muerte, el 16 de agosto de 1875, a los 82 años, Finney continuó siendo usado por Dios como un poderoso instrumento de avivamiento en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Cuál fue el gran secreto de la vida de Finney? El valor que daba a su vida devocional. También, como vemos aquí, el tiempo en la oración, en el estudio de la Biblia, en la presencia de Dios, fue el gran secreto de la vida de Charles Finney. Vamos ahora a conocer un poquito de Charles Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores. Es considerado el mayor predicador y escritor de todos los tiempos. Además, fundó orfanatos, escuelas y seminarios. En cuanto a tan estupendo éxito en la vida de Spurgeon, conviene notar lo siguiente. El príncipe de los predicadores era ante todo el príncipe de rodillas. La oración fervorosa era un hábito en su vida. Aquellos que asistían a los cultos en el gran tabernáculo metropolitano decían que las oraciones eran la parte más sublime de los cultos. Entonces, observen, el más grande predicador que la historia conoció, un gran escritor también, que hizo una obra muy grande en Estados Unidos, en Inglaterra, en diversas partes, fundando muchas instituciones, preparando mucha gente para el ministerio, era el príncipe de rodillas. ¿Cuál era el secreto de su gran éxito y de todo lo que logró hacer? Exactamente porque tenía el hábito de orar, de buscar la presencia de Dios y de leer y estudiar su palabra. Cuando alguien le preguntaba a Spurgeon la explicación del poder de su predicación, el príncipe de rodillas apuntaba a la tienda que quedaba bajo el salón del tabernáculo metropolitano y decía:
En la sala que está debajo hay 300 creyentes que saben orar, que se reúnen ahí para sostenerme las manos, orando y suplicando ininterrumpidamente. En la sala que está bajo nuestros pies es que se encuentra la explicación del ministerio de esas bendiciones. No solo Spurgeon era un hombre que cultivaba, que cuidaba de su vida devocional, pero tenía también un equipo de hermanos de la iglesia que sabían la importancia de la oración, y observe que él decía que saben orar y que están constantemente orando y suplicando. Entonces, es imposible que alguien que desea servir a Dios lo haga si no tuviera esta vida de intimidad, esta vida devocional, esta vida de personal, de comunión, de intimidad con Dios. El secreto de los grandes hombres de la historia de la iglesia y del cristianismo está exactamente en su vida devocional. Spurgeon solía dirigirse a los alumnos en el colegio de los pastores de esta manera: permaneced en la presencia de Dios. Si vuestro fervor se enfriará, no podréis orar bien en el púlpito, peor con la familia, y peor aún si el alma se vuelve débil. Los creyentes, sin saber cómo o por qué, creen que vuestras oraciones públicas tienen poco poder. En cuanto a la oración, su esposa dio este testimonio: él daba mucha importancia a la media hora de oración que antes de comenzar el culto. Tenía su vida de oración y antes de que empezara el culto, él personalmente, por media hora, estaba orando e intercediendo por todo lo que iba a suceder en la reunión. Charles Spurgeon recibía el fuego del cielo, estudiando la Biblia, pasaba horas en comunión con Dios. Cristo era el secreto de su poder. Cristo era el centro de todo. Para él, siempre y únicamente Cristo. J.P. Fruit, un escritor, dijo: cuando Spurgeon oraba, parecía que Jesús estaba de pie a su lado. El secreto de este hombre, su vida devocional. Vamos ahora a conocer un poco de la vida de Moody. Este hombre tuvo una vida muy difícil, pero hizo una obra maravillosa en el reino de Dios. El secreto del éxito de Moody en todo lo que emprendió fueron los cultos de oración que se realizaban diariamente al mediodía, precedidos por una hora de oración escondido en el vano debajo de la escalera. Era una reunión de oración, y si iba a tener una reunión de oración, era necesario que él se quedaba antes de la reunión orando por una hora, pero era exactamente lo que él hacía. Y dice la historia que él se escondía en el vano debajo de la escalera y allí oraba a Dios una hora antes de empezar esta reunión de oración. Y después tenían la reunión de oración, que era donde pasaban y sucedían muchas cosas extraordinarias. Moody era mayor como intercesor que como predicador. Entre tanto, obstáculos aparentemente invencibles, sabía y creía en lo más profundo de su alma que la oración podía conseguir todo lo que Dios pudiera realizar. Sabía que la manera de enfrentar todas las cosas, de hacer todas las cosas, era por medio de la oración y del estudio de la palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres cuyas vidas y caracteres fueron transformados por aquellas noches de oración? ¿Y cuántos han logrado grandes cosas y muchas tierras como resultado de aquellas horas gastadas de súplica a Dios? Todos los días de su vida hasta el final se levantaba muy temprano por la mañana
para meditar en la palabra de Dios. Solía dejar su cama a las 4 de la madrugada, más o menos, para estudiar la Biblia. Un día él dijo, para estudiar, necesito levantarme antes que las otras personas se despierten. Él se cerraba en una habitación alejada del resto de la familia, solo con su Biblia y con su Dios. Pobre el hombre que negligencia el único libro dado por Dios, que sirve de instrumento por medio del cual Él da y ejerce su poder. O sea, si uno desea estar llenos del poder de Dios, necesita estar llenos de la palabra de Dios, porque es la palabra que tiene poder. Pablo dijo que la palabra de Dios es poder de Dios para la salvación. Y sabemos que esta palabra tiene poder para cambiar la vida de los hombres, para edificar, para fortalecer, para hacer todas las cosas. Y Moody expresó esto: pobre el hombre que negligencia el único libro dado por Dios. Este es el instrumento de un siervo de Dios, es el alimento. La oración es el aire que uno respira. Y la Biblia es el alimento. Si uno no lee la Biblia, no estudia la Biblia, va a estar muy débil porque no tiene alimento. Un hombre puede leer numerosos libros y asistir a grandes convenciones. Puede promover reuniones de oración que duren noches enteras, suplicando el poder del Espíritu Santo. Pero si tal hombre no permanece en contacto íntimo y constante con el único libro, la Biblia, a él no le será concedido el poder. Si ya tiene alguna fuerza, no conseguirá mantenerla, sino por el estudio diario, serio y intenso de este libro. Entonces, para que uno esté de hecho preparado para ser usado en las manos de Dios, él necesita de la oración y de la Biblia. Muchos dan mucha énfasis solamente a la oración y se olvidan de la Biblia. Todos estos hombres tenían una vida equilibrada de oración y de estudio de la Biblia. No podemos separar las dos cosas, necesitamos de las dos. ¿Por qué? Porque por la oración hablamos a Dios y por la palabra Dios habla a nuestro corazón. La biografía de Moody es la historia de cómo él vivía completamente sumiso a Dios. ¿Y cuál es su gran secreto? Una vida devocional verdadera y activa. Estos hombres tuvieron muchos puntos en común, pero el principal de todos ellos es que eran responsables, serios, fieles a su vida devocional, que involucraba la oración y la lectura y estudio de la Biblia. Concluimos entonces que si hay algo que necesita ser tomado en serio por un cristiano, es su vida de devoción a Dios. Debemos construir una relación viva y real con el Señor. De esto depende la eficacia y la eficiencia de todo el servicio que hagamos al Señor. La historia ha dejado su testimonio de hombres y mujeres que han marcado su generación y inspirado a otros debido a su fuerte compromiso para cultivar su vida devocional. Constatamos que cuanto más tiempo pasamos con el Señor, más producimos, más realizamos. Pasar tiempo con el Señor es redimir el tiempo, es ganar fuerzas, es entender direcciones, es de hecho servir al Señor. Ahora vamos a ver un poco, después de que conocemos el gran secreto de algunos de los hombres de la historia, solamente algunos, no tenemos como mencionar y estudiar a todos, pero esto ya nos muestra la dirección y la importancia de la vida devocional. Y ahora vamos entonces a profundizarnos exactamente en la importancia de una vida devocional. En nuestro mundo apresurado, centrado en el éxito del hombre, deja de lado el tener un tiempo para tener una vida devocional con Dios.
Hoy en día, la prioridad de muchos cristianos es el éxito material, dejando en un segundo plano nuestro crecimiento espiritual. Muchos no le ven importancia a la vida de devoción a Dios. Se conforman con asistir al culto los domingos. Otros piensan que vivir una vida devocional cercana a Dios es para aquellos que no tienen nada que hacer. Y la respuesta que a menudo encontramos es: no tengo tiempo. Lamentable. La vida devocional se caracteriza por tener una comunión todo el tiempo con Dios. Una cosa muy importante no es simplemente los minutos o las horas que separamos para estar a solas con Dios, leyendo su palabra, estudiando y orando. La vida devocional va más allá de este tiempo a solas con Dios. Es una comunión constante, 24 horas por día con Dios. Es una vida donde se camina con Dios, se vive con Dios, se trabaja con Dios. Es una vida en la que Dios es el centro de todo y esta vida devocional es continua durante todos los días de la vida del creyente. Así como necesitamos alimentarnos diariamente de comida física, de igual manera nuestro espíritu necesita alimentarse diariamente y constantemente de comida espiritual. Por tanto, tener una vida devocional es muy importante porque a través de ella podemos crecer espiritualmente debido a que nuestro espíritu tiene la necesidad de alimentarse para vivir una vida de constante comunión con Dios. Hay mucha gente que se queja diciendo que Dios no le habla, que no siente la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Primero, que no debemos vivir por sentimientos y debemos vivir por fe. Aunque no estemos sintiendo la presencia de Dios, debemos saber que Él está presente porque así nos promete en su palabra. Y segundo, no escuchamos a Dios porque no abrimos esta palabra. Tener esta palabra y mantenerla cerrada no sirve de nada. Tenemos que abrirla, leerla y escuchar lo que Dios nos dice por medio de esta palabra. Alimentar nuestra alma, llenar nuestra alma con esta palabra. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el Salmo 42:1. También dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:10. Tener una comunión constante con el Señor debe ser uno de nuestros grandes anhelos. Una cosa que me impresiona en la Biblia es que cuando leemos la historia de David, de Samuel y de tantos otros hombres importantes en la historia de la Biblia, es interesante cómo estos hombres, todo lo que iban a hacer, consultaban a Dios. Preguntaban si deberían hacer, si no deberían hacer, cómo deberían hacer, y Dios les contestaba. Entonces, esto es vida devocional. En todos los actos de nuestra vida, todo lo que vamos a hacer, debemos estar con esta actitud de búsqueda y de comunión con la presencia de Dios para que Él pueda nos dirigir. Y eso también significa que tenemos que aprender a escuchar. Y no solo escuchar, obedecer. Porque muchos quieren que Dios hable, quieren escuchar a Dios, pero no quieren obedecer cuando Dios les dice algo. Entonces, la obediencia es fundamental para que esta vida devocional se profundice y sea efectiva en la vida de una persona. Alguien que quiere vivir una vida devocional es alguien que quiere caminar junto a Dios todo el día. Y caminó Enoc con Dios, nos dice Génesis 5:22, primera parte. Es alguien que habla con el Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33:11.
Es alguien que en donde se encuentre y a pesar de la situación siempre está con Dios. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39, 21. José es un ejemplo extraordinario. ¿Por qué? Porque él fue vendido por sus hermanos, fue injusticiado, fue acusado de algo que no había hecho, fue puesto en cárcel y se quedó en el cárcel. No fueron algunos días o algunas semanas, fueron 13 años de una forma injusta. Pero ahí donde él estaba y en cualquier circunstancia, él tenía comunión con Dios, temía a Dios y trataba de hacer todo para la gloria de Dios. Y Dios, en medio de estas circunstancias, estaba también preparando y cuidando de José. Entonces, ¿cómo él pudo soportar todo esto? Porque tenía comunión con Dios, porque caminaba con Dios, porque cuando uno está solo, es difícil soportar las luchas y las dificultades de la vida. Una vida de devoción a Dios nos llevará a un nivel espiritual y un conocimiento del Señor y de su palabra superior a un cristiano que no practica una vida devocional. Se notará la diferencia entre un cristiano espiritual y bendecido por el Señor y un cristiano carnal, frustrado. Esto será en gran parte por el nivel de la vida devocional que lleve cada creyente y que viva en su día a día. El poder victorioso de los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia fue tener una vida de devoción a Dios durante todos los días de su vida. Apartar un tiempo devocional cada día para estar en la presencia del Señor es una bendición. Sin embargo, vivir una vida devocional va mucho más allá de pasar solamente un tiempo de devoción, un tiempo devocional diario. Vivir una vida devocional, una verdadera vida devocional, implica tener una vida espiritual viva con Dios. Es estar conectado con el Espíritu, en el Espíritu con el Señor todo el tiempo. Es una vida de oración constante, una vida entregada por completo a la voluntad de Dios. Si observamos la vida del profeta Daniel, podemos ver que era hombre que vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. Daniel apartaba para el Señor 3 tiempos al día. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Aun cuando hubo un decreto del rey que prohibía que cualquiera hiciera cualquier petición a cualquier persona o ser que no fuera el rey mismo. Pero Daniel era fiel a su vida devocional a Dios y fiel a Dios y seguía orando 3 veces al día, aun que había una prohibición para esto y aun que esto significaba morir. Tener una vida devocional no es solamente hacer un devocional en la mañana y olvidarnos del Señor el resto del día. Tener una vida devocional implica tener presente a Dios en cada situación de tu vida. Jesús, por ejemplo, estaba continuamente en modo oración. La mayoría de sus decisiones las tomaba después de una de ellas, demostrando su relación activa con el Padre. Jesús oraba antes de las comidas, Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús oraba. Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
antes de sanar a alguien. Marcos 7, 34 y 35. Y levantando los ojos al cielo, gemió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Después de sanar a alguien, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, 16. Así como el Señor vivió una vida en modo oración, nosotros también debemos vivir. Para tener una vida devocional, debemos sacar varios tiempos de devoción a Dios en el día. En verdad, todo lo que vamos a hacer debemos siempre estar con nuestra mente ligada al Padre, hablando con Dios. Debemos estar siempre buscando la dirección de Dios, la ayuda de Dios. Y cuando estamos así, muchas veces el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente nombres de personas para que estemos orando, intercediendo. Vamos nos acordar de personas que necesitan de oración y vamos a estar intercediendo. Estamos trabajando, estamos haciendo distintas cosas, pero estamos también todo el tiempo conectados con Dios y orando en todo momento. Y así finalizamos nuestra clase de hoy. Bendiciones y nos vemos en la clase número 2.